Bueno, buenas tardes, Pedro Macías. Gracias por atender a Primer Borrador. Es usted pintor y restaurador de bienes culturales. Sí. ¿Cómo empezó su interés por la pintura y por la restauración de los bienes culturales? Pues bueno, el tema de la pintura y el dibujo, bueno, me viene de siempre. Me viene de siempre de la infancia porque mi padre era un buen dibujante, un buen pintor. Lo que pasa, claro, en aquellos tiempos eran unos tiempos difíciles y tal, y bueno, él se dedicó a otras cosas. De todas maneras, él en casa le gustaba pintar y dibujar. Claro, yo lo vi a él. Una vez me regaló un maletín de óleos que todavía conservo y tal, y ya yo siempre digo que bueno, que empecé en la Escuela de Arte de Cádiz, pero pensándolo, en realidad cuando estaba en el colegio tuve la suerte de tener un gran profesor, un gran artista de Cádiz. Claro, en aquel momento yo no lo sabía, te estoy hablando de cuando yo tenía 8 o 9 años, que era Celso Camilla. Y claro, con él aprendí muchísimo allí en el colegio porque se me daba muy bien el dibujo y todo ese tipo de trabajo. Después pasé a la Escuela de Arte de Cádiz, bueno, donde el plan de estudio que había antiguamente, no eran los módulos que hay ahora, eran 5 años de estudio, más o menos igual que después tuve en la Facultad de Bellas Artes. Eran 3 años de comunes, 2 años de especialidad. Bueno, y ahí sobre todo todavía estaba aquello en la época del academicismo, ¿no? Todavía recordaba mucho aquella época todavía, entonces se dibujaba muchísimo. Se dibujaba una barbaridad desde primero hasta quinto. Teníamos clases también teníamos dibujo técnico artístico. En segundo, tercero, cuarto, hasta quinto dibujábamos estatuas, dibujábamos en aquellos tiempos, estoy hablando de los años 70, dibujábamos modelos del natural. Y claro, allí o se aprendía a dibujar o te tenías que ir de la escuela, vamos. De hecho empezábamos, creo que éramos 90 y tantos y terminamos 7 personas, de los cuales todavía conservo amistades, vamos, y gente que se dedica todavía a la pintura y al mundo del arte. Después, bueno, como lo que tenía al alcance de la mano, porque estaba trabajando, era la Escuela de Arte de Cádiz, hice varias especialidades allí, y ya la verdad que cuando pude, echando mucho valor, me fui a la Facultad de Bellas Artes en Sevilla, claro, con el inconveniente que yo trabajaba en Cádiz, y tenía que ir diariamente a Sevilla, volver, y la verdad que yo lo pienso ahora y digo, ¿cómo pude hacer aquello? Yendo en el tren, tal, diariamente, venía aquí, trabajaba por la tarde, fines de semana, pero fue una experiencia magnífica. Me vino muy bien porque el plan de estudio era muy parecido al que tuve en la Escuela de Arte de Cádiz, con temas ya un poco más superiores, digamos, mucho dibujo y eso, ya después clases de pintura al óleo, ese tipo de cosas, que yo en Cádiz también lo tuve en cursos comunes con María Pemán. O sea, yo he tenido la suerte de tener en la Escuela de Arte y en la facultad una época en la que había grandes profesores y grandes profesoras de los que aprendió muchísimo. Y nada, ya el resto de mi vida ha sido eso, he trabajado mucho en temas de dibujo técnico, por eso después se ve mucho reflejado en mis acuarelas el tema de arquitectura, dibujo técnico. Y bueno, pues hasta la actualidad nunca he expuesto mucho. Más bien siempre ha sido con Alfonso en exposiciones colectivas y raras veces. Y para esto, bueno, pues me invitó a exponer. Es una persona que yo confío plenamente, de hecho le traigo los cuadros y los he expuesto aquí maravillosamente. Y bueno, pues es una buena ocasión para yo mismo ver mis cuadros juntos. ¿Usted cómo se presenta a sí mismo cuando se junta con colegas, con amigos, con la familia, como pintor, como restaurador o como una combinación de ambos? Usted exactamente cuando dice, no, yo soy pintor o yo soy restaurador, ¿qué es lo que cómo se presenta? Depende. Mira, yo he trabajado mucho en el Museo de Bellas Artes de Cádiz, bueno, he trabajado en el de las Cortes, restaurado recientemente la maqueta de Cádiz. Y claro, cuando estamos hablando de museos y este tipo de cosas, entonces hablo primero como restaurador y después digo y pintor. En estos casos digo pintor y después restaurador. Pero bueno, las dos cosas van unidas. De hecho, en esta exposición que quiero proponerle a Alfonso de hacer una visita guiada, porque quiero explicar mucho, porque muchos de los conocimientos de restauración están aplicados aquí a la pintura. Porque la mayoría de los cuadros, la inmensa mayoría, a excepción de 2 o 3, son acuarelas. Lo que pasa es que no lo parecen. Las primeras son acuarelas y se ven que son acuarelas. Pero a medida que vamos avanzando por la sala,
parece incluso que son óleos, y no son óleos, son acuarelas. Pues, ¿por qué? Porque ahí he aplicado yo todas estas técnicas que yo he aprendido durante toda mi vida laboral como restaurador. Todas esas técnicas las aplico a la pintura. Entonces es una cosa que se compagina una con la otra perfectamente. Digamos que entonces eso que ha aprendido usted como restaurador y esas técnicas que aplica a las acuarelas, ¿es realmente con la que usted se siente cómodo o digamos es que es lo que mejor sabe hacer? No, con esas son con las que yo disfruto en el estudio realmente. Ajá, exacto. Porque, bueno, yo trabajo, ya te digo que no expongo, normalmente no expongo, excepto eso, de exposiciones colectivas con Alfonso, en este caso con Omorfia, una galería nueva que hay en Cádiz, cosas así muy puntuales. Pero digamos que lo que más aceptación tiene en el público, porque yo vendo directamente al público, yo estoy de alta en Hacienda, trabajo legalmente, y lo que más se vende son las acuarelas. Acuarelas es lo que funciona muy bien, tanto gente de Cádiz como turistas y gente que viene de fuera y claro, se enamoran de la ciudad. Y como creo que he conseguido plasmar muy bien la luz de Cádiz, el color de Cádiz, pues la verdad que tiene mucha aceptación. ¿Qué pasa? Que aquí, bueno, tengo acuarelas de la Catedral de Cádiz, de Torres Miradores, este tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que la Bella Escondida, por ejemplo, yo la tengo aquí a la derecha, la Bella Escondida, pues la puedo haber hecho más de 20 veces. Entonces llega un momento que está un poquito saturado la cosa y me cuesta trabajo conseguir un buen cuadro de la misma saturación, o la Catedral de Cádiz y tal. La conozco de memoria prácticamente. ¿Qué pasa? Que con lo que disfruto en el estudio, con lo disfruto es con la pintura experimental. Cuando ya me llevo a la acuarela, ya intento llevármelo al límite, aunque nunca encuentro un límite, siempre hay algo más allá. Ya aplico textura, salgo del papel, porque la acuarela es sobre papel. Entonces digo, ¿qué pasa? Que tengo una limitación de formato, aunque después se puede comprar por rollo el papel y tal, pero hay una limitación de formato y yo me quiero salir de ese formato. Como el cuadro que tenemos al fondo es una acuarela. Ya no está pintado sobre papel, está pintado sobre tabla, sobre madera, pero le aplico una preparación especial, que ahí es donde yo digo que aplico mis conocimientos de restaurador, que acepta la acuarela. Entonces ya me puedo salir de los límites del papel, incluso puedo, que en fotos no se ve, hay que verlo directamente, las texturas, tiene relieve, tengo que ver algunos cuadros que tienen incluso relieve. Y claro, ahí es donde te digo yo que toda la influencia de mi conocimiento como restaurador de obras de arte aplico dentro de la pintura. ¿Puede concretar esa aplicación de sus conocimientos de restauración en alguno de los cuadros? ¿Puede ponernos algún ejemplo? Sí, como te digo que muchas veces lo llevo ya a extremo tanto que cada cuadro tiene una fichita. Cada cuadro tiene una ficha porque creo que me acuerdo y después no me acuerdo de lo que he hecho. Pues son diferentes uno a otro el procedimiento que tiene. El procedimiento no, el procedimiento es la acuarela, la técnica. Entonces la técnica varía de uno a otro. Entonces cada cuadro tengo una fichita para después recordar qué es lo que he hecho. ¿Qué pasa? Que muchas veces me lo llevo al límite, cuadros que después no lo hago para vender. No lo hago para vender porque no tengo la garantía de que ese cuadro vaya a sobrevivir mucho tiempo. Entonces, claro, yo, y encima como pintor, hay que ser honrado, y encima como un restaurador, yo no puedo permitir que después una pintura se caiga. Que hoy día en el mundo de arte contemporáneo, yo restauro obras de arte contemporáneo, pinturas que se caen, que se pudren porque tiene materia orgánica y se pudre y tal. Entonces esas cosas las tengo que controlar mucho. Cuando yo sepa que ya he conseguido controlarlo, entonces cuando ya la pongo de vista al público, que de hecho aquí tengo alguna que lo iré explicando. Hay una, bueno, que yo por ejemplo aplico el fondo sobre madera, ya te digo, tengo diferentes fórmulas y tal, y hay veces que los quiero llevar tan al extremo que la preparación se desprende. Entonces, una vez que se ha desprendido esa preparación, busco la manera de llevarla a su sitio y consolidarla. De hecho, verás que hay algunos cuadros por aquí que hay trozos de cuadros desprendidos. Lo he llevado a su sitio y este, por ejemplo, te puedo asegurar que se está estabilizado ya y esos trozos que están sueltos no se van a desprender jamás. Hay otros que no. Hay otros que todavía... Hay uno, vamos, a mí no me importa decir los trucos que tengo, que no son trucos. Utilizo, una vez hecha la pintura, en vez de barniz le aplico una capa de goma arábiga, que es el aglutinante de la acuarela, pero muy espesa, y yo sé que va a dar problemas, lo sé, que va a dar problemas, y los da con el tiempo, por eso no lo vendo, porque sé que va a dar problemas. Esa goma arábiga se desprende, se separa del fondo de la pintura y en este caso, claro, que la sorpresa me ha llevado que forma escamas, son escamas, que si yo los cuelgo pues se me caen.
¿Qué pasa? Que lo pongo en horizontal y estabilizo esas escamas. Entonces el cuadro lo tengo aquí colgado ahora mismo, ya no se cae. Pero ahora tengo que comprobar que dentro de un año no se ha caído todavía. Y si no, busco otra solución. Y eso es lo que me divierte también en el estudio y con lo que me lo paso en grande. Claro, entonces dar por terminado un cuadro de esto puede llevarle años, ¿no? Sí, las acuarelas no, las acuarelas empiezo y en 3 o 4 días algunas, sí. Incluso algunas pequeñitas, en un día están terminadas, las embarco y no hay problema. Pero los otros... Pero los otros, no. Los otros, pues, bueno, muchísimos sí, muchísimos. Yo sé que están ya estables y que no va a haber problema ya. Hombre, si está conservar un ambiente adecuado. Las acuarelas, excepto una que tengo aquí a la derecha, las acuarelas hay que ponerle un cristal. Pues es la única que tiene cristal. El resto las expongo sin cristal. Pero claro, tengo que aplicarle una preparación también después de hacer la acuarela. Pero eso es una cosa mucho más sencilla. Para que no se estropee con la luz, con el ambiente y tal. Vale. El hecho de que las acuarelas, por ejemplo, sean tan luminosas y los otros cuadros que están más tratados, digamos, sean más oscuros, ¿tiene que ver solo con la técnica o tiene que ver también con una manera de expresión propia? Sí, no, con la técnica y bueno, y la expresión también, porque las acuarelas, que te he dicho que hago como, digamos, entre comillas, que son un poco más comerciales, tengo que trabajar muchísimo con la luz porque son paisajes de Cádiz, y yo los paisajes de Cádiz los tengo que trabajar con muchísima luz. Bueno, de fondo una excepción, porque un día de bruma y tal, en la Alameda, es donde he querido captar eso, la bruma, la humedad, el verdín que se forma sobre las piedras, y ese quizá tenga un poquito menos de luz, pero vamos, tiene también. Pero lo que te dije es que cuando yo llevo ya la acuarela a su extremo, como en la acuarela los colores suelen ser muy pálidos, aunque yo procuro que nunca lo sean, una cosa que sea luminosa, otra cosa que sea pálida, entonces he querido ya incluso conseguir negros profundos. Entonces, para conseguir esos negros profundos, bueno, pues he hecho una serie de cuadros que tienen el negro de fondo. Alguna me la pidió Alfonso para exposiciones colectivas que él pone en Galicia, tal, tenemos una en Oporto también. Entonces es un tema específico, un tema sobre barco, tal. Bueno, pues entonces, venga, para aprovechar el tema y meter una escena de un barco de noche, tal, en un puerto de cualquier sitio. Esta sobre teatro, bueno, pues sobre teatro, un personaje que levita en un escenario, con un público que se intuye que está detrás, con todo muy oscuro, Entonces ahí he aprovechado también para meter esos negros con acuarela que creo que he llegado a conseguir. Y entonces, claro, que Alfonso, cuando le dije cómo iba la cosa, y él la conocía porque él conoce todos mis cuadros y muchos están aquí hechos para exposiciones suyas, se le ocurrió el eslogan este de viaje del día a la noche, que digo, mira, que perfecto, y el recorrido es eso, el recorrido es un viaje del día hacia la noche por los temas tan luminosos y por los temas oscuros. Bueno, ¿cómo cree usted que ha evolucionado su trabajo como pintor desde que empezó hasta ahora? ¿En qué nota usted que el cambio más profundo? ¿Solo en el aprendizaje que da los años de práctica o ha aprendido alguna cosa que merezca destacar? Sí, bueno, la base, ya te digo, yo tenía una base académica, porque la Escuela de Arte de Cádiz y la Facultad de Sevilla en aquellos tiempos era muy académica, entonces mucha base de dibujo, también influenciado mucho el dibujo técnico, porque me he dedicado también al tema de dibujo técnico. Pero, bueno, ya la experiencia lo que te da la habilidad en eso, en la soltura, sobre todo soltura. Yo tengo una soltura que no tenía hace 20 o 30 años, ni muchísimo menos. Prácticamente algunos cuadros, a mí no me gusta pintar en la calle porque me gusta la tranquilidad del estudio. Entonces muchas veces, la mayoría hago fotografías y a partir de las fotografías y tal, yo me la pongo allí delante de la mesa en grande y yo en mi mesa pues dibujo directamente como el que estuviera en la calle, pero dibujo de la fotografía. Pero hay cosas ya incluso, tengo una acuarelita que se me olvidó que la podía haber incluido en una acuarelita, porque hago algunas que ya lo hago sin mirar nada. Mira, pues voy a ver la catedral desde tal punto de vista cómo se vería. Entonces improviso y esa soltura es la que yo he conseguido con el tiempo. Esa soltura que te da ya la experiencia y todo esto. En el título de la exposición es verdad que dice que habla del día y de la noche y tiene como un subtítulo que se llama Paisajes y Vestigios.
¿A qué se refiere con eso de porque paisaje se entiende, pero los vestigios, no sé? No lo sé, si quieres que te diga la verdad, no lo sé, porque eso ya es la parte de Alfonso Arenes. Yo te digo que yo confío plenamente en él, porque llevamos muchos años trabajando juntos. Él como, aunque es un buen artista también, es un buen pintor, pero exponiendo como galerista es magnífico. Entonces yo le entrego mi obra y él, tú te das cuenta que no le gusta que diga, oye, ¿por qué no ponen no? Y yo confío plenamente en él. El eslogan es suyo, todo esto de los vestigios y tal, seguro que eso mejor se lo pregunta él porque tiene una razón de ser. ¿Tiene alguna rutina de trabajo diaria o simplemente se pone a trabajar cuando le apetece? No. Yo tengo un horario de trabajo. Lo que pasa es que tengo que compaginar las restauraciones con la pintura. La pintura es todo por mi cuenta, lógicamente. Las restauraciones no, pues yo trabajo para organismos oficiales, más bien. Entonces, bueno, en caso que cuando he trabajado en el Museo de las Cortes de Cádiz, con la maqueta, todo esto, algún cuadro, bueno, pues me tengo que ir al museo a trabajar. O he trabajado en el Museo de Bellas Artes también, en temas de arqueología. He trabajado mucho en el tema arqueológico, en extracción de, vamos, aquí en San Fernando, los hornos púnicos. Los hornos púnicos los restauramos, los extraímos hace ya, creo que fue hace 30 años, de Camposoto, cuando se construía aquella zona. Y eso fue un trabajo magnífico que hicimos. Eso no tenía nada que ver con el arte, es más bien arqueología e historia. Y nos llevamos los hornos púnicos de allí de Camposoto a la plaza, a la rotonda. Entonces, claro, en esos momentos pues tengo que trabajar fuera, lógicamente, del estudio. Cuando no tengo trabajo en la calle, yo a las 7:30 de la mañana estoy en el estudio. A las 7:30 de la mañana entro en el estudio y ahí me puedo tirar hasta las 2:30 o 3:45, que llega mi hijo a recogerme y ya nos vamos a casa. Y por las tardes, bueno, yo imparto clases de pintura y de restauración. Y bueno, me tiro el día entero trabajando. Y fines de semana, algunas veces. ¿Le gustaría despertar o provocar alguna emoción o idea en las personas que vean sus obras? Sí. ¿Y cuáles? Sí. No sé. En mi obra es lo que yo intento y lo que yo creo que lo he conseguido porque me lo han dicho. Me han dicho, yo nunca digo, mira, yo quiero expresar tal cosa, porque una obra de arte tiene que expresar. Porque si yo cojo una fotografía y copio la fotografía tal cual es, no tiene interés, ya tengo la fotografía y no estoy diciendo nada. Yo lo que quiero expresar y digamos, a ver, como que penetre, ¿no?, en el observador tal, una sensación de tranquilidad, de calma, que yo creo que es una cosa muy necesaria en estos momentos que vivimos. Y creo que lo he conseguido porque se me da un caso, bueno, anécdotas tengo muchísimas, de una persona que me para por la calle. Hola, buenas tardes, usted no me conoce, soy fulanito, y yo soy coleccionista de cuadros suyos. Y claro, pues mira, encantado tal, me alegro muchísimo tal, y dice, mira, tengo mi salón lleno de cuadros tal, y es que me gusta estar en el salón porque es que me transmite sosiego, me transmite tranquilidad. Digo, pues me da muchísima alegría que me lo diga porque es lo que pretendo. Si tú te fijas aquí los cuadros, que hay desde el principio al final, hay una diferencia tremenda, temática, pero si los miras, todo da una sensación de, o por lo menos yo creo, da una sensación de paz, de tranquilidad. Como, bueno, desde una acuarela de esta, con tonos azules, malvas, tal, muy suave, todo muy poético, digamos, ¿no?, a ese cuadro que tengo ahí con este actor en el teatro que está levitando. El actor no toca el suelo, está levitando. Es oscuro, es un cuadro muy oscuro, pero transmite mucha paz. El otro que tengo allí de oscuro, que es ese barco de noche en un puerto, es una calma tremenda. Y aparte esto aparte de una exposición, es una experiencia para mí también ahora, porque yo no suelo exponer, pero yo quiero saber la opinión de los visitantes. Me interesa mucho la opinión de ellos. El cuadro este del puerto, por ejemplo, yo tengo un amigo que trabajaba, era de la Armada, militar de la Armada, y entonces, claro, como un tema de barcos tan náuticos, ¿qué ves tú aquí? Entonces, su opinión era eso de un momento de calma, un momento de tranquilidad, pero parece que se ha sido una tormenta. Y todas esas opiniones me gustan porque, sin darme cuenta, estoy plasmando esas cosas, ¿no? El subconsciente plasma mucho en los cuadros y veo que le llega a la gente. O sea que el tema de mi cuadro, que si es la Bella Escondida, si es la catedral, esa es la anécdota. Lo que tiene detrás es eso, ese punto de calma y de tranquilidad. Bueno, ¿y qué significa para usted pintar en el contexto cultural en el que vivimos
ahora mismo en el mundo, ¿no? Que parece que las artes y las humanidades y la cultura parece algo que no tiene importancia. ¿Qué significa para usted pintar? Sí, vivimos un momento para el arte bastante triste porque no se le da importancia, pero muy poca importancia, y parece que ahora mismo un momento, incluso en el tema de las ventas, porque bueno, los pintores que nos dedicamos a esto, bueno, pues tenemos que vender, y las ventas han caído desde el 2006 para acá con el tema de la burbuja inmobiliaria, ha ido decayendo, y ahora que estamos incluso, bueno, después ya el coronavirus, para que te voy a contar, y la forma de actuar de la gente, del público en general, ha cambiado muchísimo. Hemos pasado de eso, de gente que le gustaba coleccionar obras de arte y disfrutarlas en su casa, porque se disfrutan, una obra se disfruta, tanto una exposición como si la compra. Pues hemos pasado eso, ahora bueno, pues queremos viajar muchísimo, ir de comilona, y parece que el mundo se va a acabar, y no es así, Yo me imagino que estas son cosas que son transitorias, son periódicas. En el futuro viviremos, no sé, yo ya lo conoceré, otro momento de boom artístico, y es una pena. Yo creo que ahora mismo es el momento cuando más necesario es el tema artístico. ¿Por qué? ¿Por qué? Por esos momentos que vivimos, todo el mundo agitado, todo el mundo, no sé, no violencia, pero sí, no sé. Y esto es todo lo contrario, el arte es todo lo contrario. Aunque hay pintores, artistas que tienen otros temáticos de críticas, ¿no? De tal, y a la sociedad, no sé qué, pero bueno, entonces eso, que es una pena que, y sobre todo el tema de la juventud, ¿no? Que para colgar en su casa, pues prefiere un póster de Ikea o cualquier cuadro de Ikea que no dice absolutamente nada ni transmite absolutamente nada, pero le da igual. Y eso es una pena. Esa sensibilidad artística no se le está transmitiendo a las generaciones nuevas. A veces tampoco es accesible económicamente el arte, ¿no? Porque tiene un precio. Bueno, el arte no es sí. accesible para todo el mundo. El arte es que una obra tiene mucho trabajo. Yo, mira, de verdad, mis precios son bastante buenos, te lo digo casi de claro, porque yo si hago un cuadro no quiero conservarlo. Exacto, lo que son experimentos, te digo, tengo que tenerlo en observación. El resto quiero deshacerme de ellos. No lo regalo porque un cuadro nunca se puede regalar. Pues entonces parece que es algo que no tiene valor, entonces, mira, te lo regalo, no. Pero los precios míos son buenos y son muy asequibles, incluso muchas veces casi el valor material del cuadro, de pintura, del soporte, de marco, pues yo me hago todos los marcos, lo mismo lo doro con pan de oro, que tal. Muchas veces el precio es superior al que después yo cobro. Y claro, si es con galeristas, pues más todavía, porque lógicamente se lleva su porcentaje, pago impuestos, entonces muchas veces al cuadro no le gano nada, prácticamente nada o nada. O sea que sí, incluso tengo clientes, son gente joven que no solamente pueden comprarlo, sino que, ya te digo, son asequibles, sino que lo saben valorar. Y eso me alegra muchísimo. Y bueno, ¿cómo es Pedro Macías como espectador, como disfrutante del arte, ¿no? ¿Qué es lo que le gusta de la historia del arte y de lo que se hace ahora? ¿Qué es lo que te gusta? Muchísimo. No sé, muchísimo. Bueno, yo cada vez que voy a Madrid, lógicamente disfruto mucho porque por allí toda la zona del Paso del Prado, bueno, allí puedes ver de todo, desde el Museo del Prado hasta te va al Reina Sofía. ¿Qué me gusta dentro de todo eso? Pues me gusta todo, es que me gusta todo. Me gusta todo, porque yo voy al Prado y disfruto viendo a Goya, las pinturas negras de Goya, es una maravilla, o Velázquez, o bueno, tantísimos pintores del siglo XIX, costumbristas del XIX. Pero claro, me voy al Reina Sofía, que es mucho más difícil de ver, es muchísimo más difícil. Y bueno, ahí mi opinión que hay cosas que con todo mi respeto, y eso, dentro de la pintura abstracta, que ya te digo que hago mis pinitos también la pintura abstracta y me meto porque es interesantísima la pintura abstracta, porque tú expresas ya sin imagen prácticamente, que es mucho más difícil expresar sin imagen. Entonces, bueno, hay pintores, el grupo del Paso, por ejemplo, el grupo del Paso en Madrid, me encanta, yo cada vez que puedo voy a alguna exposición de Museo Reina Sofía y tal, que hay obras de ellos, y Luis Feito es un pintor que me encanta. Yo he ido a Málaga porque había en el museo este pequeñito el Museo Thyssen de Málaga, he ido allí para ver una exposición itinerante de Luis Feito, y yo he estado solo, me he ido temprano para estar solo en la sala, y es impresionante.
cuadro grande que tiene 2 manchas, pero 2 manchas muy bien puestas. Y me encanta, lo mismo que te digo que hay otros pintores, bueno, no digo nombre, pero que no me dice absolutamente nada. Es muy interesante, la pintura abstracta es muy interesante. ¿Y qué desea usted que el público que venga a ver su exposición se lleve cuando salga de aquí? Bueno, yo... Aparte de algún cuadro, por supuesto. Bueno, pues mira, sí se lo lleva mejor para Alfonso y para mí. Que, nada, yo creo que pasen un buen rato, que disfruten con lo que ven. Que disfruten con lo que ven, que yo creo que muchísima gente... Yo empecé a invitar gente y vamos a ver a qué se lía. Porque como nunca expongo, pues... Y ya después, no, que quiero hacer visitas guiadas para que no venga todo el mundo el mismo día y tal. Pero yo lo que quiero es que pasen un buen rato aquí. Muchos nos conocemos, compañeros, muchos artistas también. Y ya está, pasado un buen rato después de esta tarde aquí. Bueno, y que durante el mes que va a durar la exposición, que quiero venir tengo los viernes libres por la tarde y quiero venir para hacer visitas guiadas. El resto va a estar Alfonso aquí, que es una persona que también... que ya te digo, confío plenamente en él y sabe perfectamente explicar la exposición. Muy bien, muchísimas gracias. A ti.